¿Se ve la imagen? Sí, ¿verdad? Estábamos viendo la otra. Entonces, como hueso largo va a tener un cuerpo, va a tener epífisis proximal, epífisis distal. Es un hueso largo en donde la superficie anterior prácticamente va a ser lisa y va a haber una estructura que va a destacar en la parte posterior, que sería la línea áspera, que hacia arriba se divide en diferentes líneas y a la parte inferior igual en diferentes líneas. Entonces, aquí encontraría yo la parte de lo que sería en mi cuello, de lo que es la parte del fémur, donde se va a transmitir toda la fuerza de lo que es la parte de en el momento en que la persona esté erguida. ¿Sí? La transmisión de esa fuerza que va a venir desde todo lo que es mi miembro superior con la parte del tronco y va a tener en este caso mi diáfisis o cuerpo en la cara anterior y lo que sería en la parte posterior va a tener una línea. Entonces, si yo hago un corte, mi parte anterior sería la base de mi triángulo y en la parte posterior estaría mi vértice formando dos bloques de división en esta parte de la región posterior. En lo que se refiere a la parte de la cara anterior, más bien tiene una forma convexidad, en donde prácticamente son zonas de inserciones musculares y se pueden fijar aquí por la coloración que en este caso tiene esta zona de la superficie. Y en estas zonas de estas salientes que va a tener la parte del epífisis proximal van a llegar unos músculos aquí sobre esta zona. Entonces, prácticamente sobre esta parte anterior va a estar adosado las 4 porciones de lo que se refiere a la parte del músculo cuádriceps, que tiene 4 porciones, que tiene inserciones superiores diferentes para que posteriormente tengan una inserción común a través del tendón del cuádriceps que va a pasar sobre la superficie anterior de lo que es la parte de la rótula. Entonces, la superficie anterior sobre todo son zonas de superficies musculares. A diferencia de que en la parte posterior vamos a tener una línea en la parte del centro en donde va a definir el borde posterior, en este caso de lo que sería mi fémur, que sería la línea áspera, ¿sí? Va a permitir tanto en la parte medial como en la parte lateral zonas de inserciones musculares. Aquí estaría abrazando una de las porciones del músculo cuádriceps y aquí sobre esta parte de la zona posterior van a venir los músculos de la región posterior femoral, un poquito de los de la lateral. Y esta línea va sobre la parte de lo que es mi cuerpo en la línea posterior. Cuando asciende esta línea, posteriormente se van a formar 3 líneas que se llaman las líneas de trifurcación y que en base a la dirección que tienen, esto es medial, esto es lateral, es como se van a denominar. La rama de trifurcación y según el sentido, puede ser lateral, media o medial, y van a tener nombre específico cada una de ellas. La línea áspera cuando se va hacia la parte lateral va a ser la línea de trifurcación lateral o denominada también tuberosidad glútea, porque ahí va a ser la zona donde se va a insertar una porción de mi músculo glúteo mayor. Luego esta línea se va hacia la parte media, ¿sí? Esta prácticamente se dirigiría, la lateral se dirigiría hacia mi trocánter mayor. La línea de trifurcación media o denominada línea pectínea se va a ir un poquitito a la dirección del trocánter menor y mi línea de trifurcación medial o labio medial va a estar por debajo, más o menos a nivel de lo que sería el cuello quirúrgico, de lo que se refiere a la parte del fémur, donde va a dar zona de inserción del músculo vasto medial, que son una de las porciones del músculo cuádriceps. Entonces, hacia arriba esta línea se trifurca. Línea de trifurcación lateral o tuberosidad glútea, la media o pectínea y la línea de trifurcación medial o labio medial de la línea áspera. Entonces, esta línea viene sobre la parte posterior de lo que es la parte de mi cuerpo. Aquí viene la línea áspera que hacia arriba se trifurca y hacia abajo más bien se va a dividir en 2, ¿sí? Aquí obviamente como siempre encontramos un foramen nutricio y esa línea áspera hacia abajo se va a dividir en 2. Y como referencia para denominar estas líneas son nuestros cóndilos y están por encima de los cóndilos. Entonces serían líneas supracondíleas. Una línea supracondilia que iría sobre la parte medial y en línea supracondilia medial
aquí más o menos va a terminar a nivel de la que es la tuberosidad del aductor, y la línea supracondilia lateral que termina aquí sobre la parte superior de mi cóndilo lateral de lo que sería mi fémur, ¿sí? Y el foramen Doctora, nutrido, ¿sí? pero en sí las líneas, o sea, ¿qué son? Es que no me quedó muy claro. Son salientes, son O sea, relieves óseos y son zonas de inserciones musculares. Sí, entonces, por ok. ejemplo, cuando tenemos así el hueso, se ven bien delimitadas esas líneas y te va a permitir diferenciar cuál es tu cara anterior y cuál es tu cara posterior. Hoy voy a ver, es que si no hay como que les muestre un hueso. Lo que pasa es que ahí nos dijeron que iban a hacer aulas virtuales y la verdad, y en ese laboratorio estaba en la disposición de ir al laboratorio y adaptar ahí una cámara web y que yo en la parte superior tuviera la cámara web, y en la parte inferior yo tuviera los huesos y se los fuera enseñando. Porque así yo, por ejemplo, cuando tienen el laboratorio les pongo el hueso, yo les digo, a ver, ¿es uno derecho, es uno izquierdo? Entonces, por las puras superficies pueden ustedes saber de qué lado es un hueso y vamos haciendo ahí las articulaciones. Pero pues déjenme ver qué puedo hacer. Sí. Entonces, estas líneas son líneas que nosotros vemos, incluso las palpamos en la superficie del hueso. Entonces, va a ser muy diferente la superficie anterior de mi fémur porque es lisa y la parte posterior tiene esas irregularidades óseas, ¿sí? Que hacia arriba se trifurca y hacia abajo se bifurca. Y yo les menciono para que puedan aprender más fácil la letra, en este caso las estructuras, cosas que se insertan o por ejemplo aquí los cóndilos y que pues están por encima y sería algo que estaría supra encima. Entonces, pues son línea condilia, supracondilia medial y la supracondilia lateral que encontraríamos. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en nuestras epífisis proximales en nuestra extremidad superior de lo que sería el fémur? Propiamente van a formar lo que es la parte de la articulación de la cadera y vamos a encontrar la cabeza, que en la parte del centro vamos a encontrar una fosita, que sería la fosita de la cabeza femoral, donde se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur. Si recuerdan en la parte de mi acetábulo, veíamos ahí la parte de mi fosa acetabular, donde viene la parte de la porción cuadrilátera, ahí en esas zonas donde está la otra porción, donde se inserta este ligamento de la cabeza del fémur. Y específicamente a nivel de lo que es la cabeza del fémur, encontramos esa fosita, ¿sí? Luego vendría lo que sería mi cuello anatómico, que es un cilindro más bien que tiende a ser más bien aplastado en sentido antero-posterior y va a formar un ángulo más o menos aproximado de 126 grados, ese ángulo de inclinación en relación con lo que sería el resto de lo que sería el fémur. Y luego vamos a encontrar líneas de demarcación. En la parte anterior encontramos lo que denominamos línea intertrocantérica, o sea que va a ir va a ir atravesando lo que es mi trocánter mayor del trocánter menor. Entonces, en la parte encuentro yo la línea intertrocantérica y en la parte posterior encuentro la cresta intertrocantérica, ¿sí? Y que son zonas de inserciones musculares. Yéndome ya propiamente a las salientes que va a tener este hueso, vamos a encontrar lo que se refiere a la parte de mi trocánter mayor. Y en esta vamos a encontrar varias zonas de superficie donde se van a insertar músculos. Y aquí encontraríamos en la parte de la región posteriormente lo que se refiere a la parte de la tuberosidad glútea, que es la línea de trifurcación lateral, que viene ya de la línea áspera hacia cuando asciende, y ahí vamos a encontrar esas superficies. Luego encontraría aquí la zona, y vamos a encontrar la zona de inserción del músculo piriforme. Y luego encontramos aquí una fosa, o también denominada fosa trocantérica o cavidad digital, que nos va a permitir las zonas de inserciones de los músculos pelvitrocantéricos cuando veamos aquí sobre esta porción, ¿sí? Que van a formar una especie como de abanico, ahora que veamos la parte de músculos, y van a venir sobre esa zona, y van a venir lo que sería el músculo obturador interno y externo, que tienen una inserción común, y lo que sería con los gemelos, y aquí sobre esta zona encontraremos toda esa zona de inserción de los músculos pelvitrocantéricos sobre esta superficie de la fosa trocantérica.
Y luego vendría en la parte más inferior lo que sería mi trocánter mayor. Esta es una vista anterior de lo que es mi fémur, ¿sí? Y voy a encontrar trocánter mayor con la tuberosidad. Encuentro aquí la zona de inserción del músculo piriforme. Encuentro la fosa trocantérica y sobre la parte anterior veo la línea intertrocantérica, cómo va de mi trocánter mayor al trocánter menor, ¿sí? Este es mi trocánter mayor y mi trocánter menor vendría aquí sobre esta parte inferior, ¿sí? Que va a permitir que tenga aquí la zona de inserción común del músculo iliozoas, ¿sí? Y posteriormente por debajo de mi trocánter menor viene mi cuello quirúrgico. Y en relación a la parte del epífisis distal que va a formar posteriormente con la tibia peroné y la rótula, mi rodilla, vamos a encontrar, al igual que en el húmero, una tróclea femoral que correspondería a esta zona, ¿sí? En donde hay un surco aquí sobre esta zona o denominado también garganta de la tróclea. Y vamos a encontrar lo que se refiere a la parte de mi cóndilo medial con su epicóndilo, esta pequeña saliente más, y mi cóndilo lateral con su epicóndilo lateral que encontraríamos aquí sobre esta zona. Entonces, esta es la parte de la tróclea, del epífisis distal de mi fémur, con cóndilo y epicóndilo medial, y el cóndilo lateral con el epicóndilo lateral que tendría en este caso mi epífisis. Ahora, cuando vemos en la parte posterior de lo que es esta extremidad inferior de lo que es la parte del fémur, seguimos viendo los cóndilos. Este es el cóndilo medial y este es el cóndilo lateral. Entre estos dos vamos a encontrar un espacio que sería el espacio intercondilio que vamos a encontrar sobre esta zona. Y recordar siempre que sobre mi cóndilo medial va a venir posteriormente una saliente, que es el tubérculo del aductor, donde va a venir una zona de las inserciones del músculo de aductor, que viene sobre la parte de la región medial. Si nos fijamos en dimensiones, mi cóndilo lateral tiene una mayor dimensión en sentido vertical, a diferencia del cóndilo medial, que es una superficie un poco más pequeña. Yo aquí estaría viendo una vista lateral de lo que es la parte de mi extremidad inferior, de lo que es la parte de mi fémur, y en donde vería allí yo la zona, en la parte posterior de las zonas de inserciones de los músculos de la región posterior de la pierna, que vendrían aquí sobre esta zona. Entonces, esto es lo que va a destacar en la parte posterior. Mis cóndilos, medial, lateral, la tróclea que encontraríamos aquí en esta parte y que sobre esta zona es donde vendría, y aquí estaría la parte a través de una bolsa sinovial, estaría la parte de lo que sería mi rótula, aquí sobre esta parte anterior de los cóndilos, ¿sí? Esta sería la superficie inferior de lo que sería mi cóndilo y aquí esto que van a descansar sobre la carilla articular de lo que es la parte de la tibia, ¿sí? Recordar que en este caso es un hueso largo que va a tener su periósteo, su hueso compacto, su hueso esponjoso, la cavidad medular, en donde va a estar ahí la formación de los elementos formes. Mi epífisis proximal, nuevamente aquí viendo en la cara anterior, cabeza, cuello, trocánter mayor, aquí con la superficie de la fosa, encontramos aquí la zona de inserción del músculo piriforme, trocánter mayor, trocánter menor, línea intertrocantérica. En la parte posterior veo la fosa trocantérica, la cresta intertrocantérica y aquí veo las líneas de demarcación que viene. Esta es mi línea áspera, esta sería mi línea de trifurcación medial o labio medial, esta sería mi línea de trifurcación media o también pectínea y esta sería mi línea de trifurcación lateral o tuberosidad glútea. Mi vista anterior, donde veo yo como mi superficie es lisa. En la parte posterior, mi superficie, línea áspera, con las líneas de trifurcación, y hacia abajo,
La línea de trifurcación supracondilia medial termina a nivel del tubérculo del aductor y la línea de trifurcación, la línea de supracondilia lateral que va a terminar a nivel del cóndilo lateral. Mi tróclea, mi cóndilo con mi epicóndilo medial y el tubérculo del aductor, mi cóndilo lateral con mi epicóndilo lateral sobre la parte del epífisis distal. O sea, si vemos aquí, eso es lo que destacaría en la parte de las estructuras óseas de lo que es la parte de mi fémur, ¿sí? Y como la rótula, en este caso, va a venir sobre la superficie anterior y va a tener una forma en donde la base superior es mayor, el vértice es inferior, está recubierto por la inserción común del músculo cuádriceps, ¿sí? Entonces, sobre la parte de la línea de la cara anterior van a venir líneas verticales sobre la superficie de lo que es la parte de la rótula, debido en este caso, a las zonas de inserciones musculares, tanto que son la terminación del muslo como el inicio de la cara anterior de los músculos que encontramos en la parte de la pierna, ¿sí? Entonces, aquí la rótula va a tener esta zona de la superficie anterior con todas estas líneas de demarcación verticales, a diferencia que en la cara posterior encontramos estas carillas articulares que van a descansar sobre la parte anterior de lo que serían los cóndilos. Va a tener esta superficie o este borde superior, los bordes que estarían laterales, terminando a nivel de lo que sería un vértice, y sobre esta superficie va a pasar lo que sería el ligamento rotuliano, que es la zona de inserción común del músculo cuádriceps, ¿sí? Entonces, esto es lo que se refiere a la parte de hueso de lo que sería el fémur, ¿sí? ¿Preguntas, dudas de este hueso, chicos? No, ¿No? doctora. Pues no, doctora. ¿No? Bueno, Doctora, yo no entonces, entiendo bien la rótula. ¿Cómo es que descansa, dijo? ¿cómo que? Es que dijo que descansaba se me fue en el, Aquí en esta fémur. En imagen, esa imagen, sí, en esa imagen. aquí mira en esta parte, Brian. Estos serían tus cóndilos, ¿sí? Este es tu epífisis distal de lo que es tu fémur. Este sería tu cóndilo medial, perdón, lateral, en que viene el peroné. Y este es tu cóndilo medial y este es tu cóndilo lateral, ¿sí? Entonces, esto que estamos aquí, esta es la forma que tiene tu rótula. Su base superior con esta parte lateral que termina en un vértice. Esto es lo anterior. Ok. Y es esta superficie. Y la posterior, aquí tiene estas carillas. Déjame ponerte una imagen lateral. Aquí está lateral. Aquí está, mira. Este es tu borde superior y estos son tus bordes tanto medial como lateral de lo que es la parte de tu rótula. Esta superficie es la anterior y es sobre donde va tu músculo cuádriceps a través de tu ligamento rotuliano, ¿sí? La parte posterior, aquí por ejemplo, se está ligeramente flexionada lo que es la parte de tu fémur. Y aquí sobre esta superficie posterior descansa, obviamente no descansa hueso. Aquí hay una bolsa sinovial y obviamente está el cartílago que protege a tus cóndilos de tu fémur, pero no va a tocar directamente tu rótula. A veces cuando se hace algún tipo de ejercicio y fortalece ciertos grupos musculares, puede haber cierta desviación de tu rótula. Por ejemplo, yo mucho tiempo estuve practicando el spinning. Entonces, tú trabajas mucho ahí, tú lo que es la parte de tus músculos, de la parte del muslo y de la pierna, porque no solamente es el pedaleo, sino cuando empiezas a trabajar tú la parte de más de fuerza y resistencia, como si estuvieras ascendiendo una montaña. Yo llegué a tener problemas a veces de rodilla por lo mismo, por la fuerza que yo tenía aquí en este caso, tenía un ligero desplazamiento de la rótula debido a en este caso por la actividad que yo estaba realizando. Entonces, tu rótula está sobre la superficie de tus cóndilos, en la parte anterior de tus cóndilos, tanto medial como lateral de lo que es tu epífisis distal del fémur. ¿Sí? Sí, ya entendí. Ya Muchas déjame te gracias. enseño acá esta imagen. Aquí.
Y la rótula tiene movilidad sobre el surco de la rodilla, ¿verdad? Sí, ahí sobre el surco que hay entre los cóndilos en la parte anterior. Va a haber bolsitas sinoviales, aquí está. Estamos viendo aquí propiamente lo que es la articulación de mi rodilla. Esta es la rótula. Ok. ¿Se fijan aquí? ¿Cómo está mi superficie? ¿Están mis cóndilos? Este sería mi cóndilo lateral. Este es mi cóndilo lateral. Uy, ahí está. Este es mi cóndilo lateral. Aquí está ya posteriormente lo que va a formar la articulación de la rodilla. Y aquí como yo veo la parte de la rótula, que va a estar ahí. Va a haber bolsas aquí, va a haber una bolsa sinovial, obviamente está el cartílago que recubre aquí. Y aquí entre los dos cóndilos se forma un surco. Y aquí sobre esa superficie es donde va a estar lo que es la parte del movimiento que va a dar en la parte de la rodilla. Entonces ahí está. Va a haber ligamentos que van a ir del cóndilo lateral hacia la parte de la cabeza del peroné, igual de lo que sería la superficie del cóndilo lateral de lo que es mi fémur hacia la parte de la tibia. Ya son nombres específicos que van a tener este ligamento que permiten la movilidad en un momento dado. Y aquí vamos a encontrar un lugar frecuente de lesión, que serían los ligamentos cruzados, que vamos a encontrar aquí, aquí sobre esta zona, los ligamentos cruzados que son frecuentes que se lleguen a dañar, sobre todo los que llegan a jugar fútbol y todo eso. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿vemos alguna otra duda, chicos? ¿Qué cóndilo es más grueso normalmente, el lateral o el medial? El lateral. El lateral. Aquí a lo mejor se ven como que los dos iguales. Ahora déjame ver si se ve más pronunciado que en la parte posterior. Aquí más bien se ven como que los dos casi más o menos iguales. Pero en relación a descenso, ya después cuando vemos se ve diferente. Perdón, es el medial, el más grande aquí. Como el que está más medial, interno, ¿no? A diferencia, el lateral sí. Okay. El medial es más grande. ¿Se fijan aquí en dimensión? Es mayor. Y eso lo tiene que dar también en parte la forma que tiene y el ángulo que forma posteriormente la parte de nuestro fémur. ¿Sí? Bueno, hasta aquí le dejamos entonces. Échenle ganas, lean bien las preguntas. Mañana tenemos clase de 7 a 9 y ya veríamos lo que se refiere a lo que sería tibia, peroné y huesos de pie, para que terminemos ya todo lo que es la parte de huesos, ¿sí? Y repasamos tantito con esto lo demás. Entonces, que tengan buen día, chicos. Gracias. Doctora, Ande. ¿desde qué